contratación pública se utilizan 3-4 plataformas que integran la contratación pública. A partir de la ley 1150 de 2007, se estableció el sistema electrónico de compras y contratación pública. El sistema electrónico de compras y contratación pública incluye lo que es el RUES. En el RUES está toda la información que tiene que ver con los oferentes en Colombia. Muchas veces esa es la primera distinción que tenemos que ir haciendo. El RUES contiene información de los oferentes y el SECOP contiene información de los procesos y el comportamiento de cada uno de los procesos. Entonces, el sistema electrónico de la contratación pública en Colombia está compuesto por el RUES, que es la plataforma donde se consigna toda la información que tiene que ver con los oferentes, es decir, con los empresarios que celebran contratos con el Estado, y donde reposa toda la información que tiene que ver con los contratos, las multas, las sanciones y las inhabilidades. Y en el SECOP se encuentra la información referente a los procesos y el desarrollo de las diferentes fases de los procesos de selección de contratistas. Entonces, el procedimiento administrativo de los contratos se lleva a cabo en la plataforma del SECOP, desde que se hace una convocatoria hasta que se liquida un contrato. Y en el RUES reposa la información de los oferentes, es decir, la información que tiene que ver con las condiciones mínimas habilitantes que debe tener un oferente, es decir, su capacidad jurídica, su capacidad financiera, su capacidad organizacional, su representación legal, ¿sí? Su clasificación en el sistema UNSPS de Naciones Unidas que determina si un constructor, consultor o proveedor es insumo para determinar la K de contratación o K residual en los casos del contrato de obra civil. Bueno. La tecnología es fundamental, entonces se cuenta con esas dos plataformas. Entonces, a partir del año 2011, hablamos en Colombia de que es un sistema. Quiere decir que ya la contratación pública no es un tema de abogados, es un tema donde deben intervenir muchos profesionales, como vamos a ver a lo largo de este curso. ¿Por qué muchos profesionales? Porque hay una parte técnica, hay una parte que tiene que ver con las garantías, hay otra parte que tiene que ver con la capacidad jurídica, hay otra que ver con la capacidad fiscal. Entonces, muchas de las organizaciones del Estado con las que he tenido oportunidad de trabajar en mesas de trabajo, siempre tienen un equipo interdisciplinar. Que alguien revisa lo financiero, alguien revisa lo técnico, alguien revisa lo jurídico, y luego se integra todo en un sistema, que es el sistema de compras y la contratación pública. Bueno, en este sistema de compras y contratación pública resulta muy importante el sentido de ubicación. Tenemos un marco normativo en materia de contratación pública que es muy amplio, es un campo donde el primero es dinámico y segundo es amplio. Entonces, el sentido de ubicación en materia de contratación pública es clave. Si a mí me están hablando, por ejemplo, de un contrato de mínima cuantía, yo tengo que tener el sentido de ubicación de ubicar las normas que tienen que ver con la mínima cuantía. Entonces, en ese caso, la mínima cuantía está establecida en el decreto 1080. Si voy a trabajar una selección abreviada, la selección abreviada está ubicada en el artículo 2 de la ley 1150 de 2007, pero también tiene un desarrollo un decreto de desarrollo que es el 1082 de 2015, pero también tiene una guía que es especializada para la selección abreviada, y también hay ciertos conceptos que tienen que ver con algunos puntos grises que no están definidos en la ley. Entonces, ese es el ejercicio clave para la contratación. Si nosotros tratamos de tomar la contratación pública como un todo, de manera desordenada, seguramente nos vamos a perder. Yo he visto, por ejemplo, equipos buscando información de entidades sin ánimo de lucro en el Código de Comercio. No, las entidades sin ánimo de lucro no se rigen por el Código de Comercio. Las entidades sin ánimo de lucro se rigen por normas civiles, entonces tengo que buscar la norma civil.
de repente estamos buscando información relacionada con las empresas, con las asociaciones de municipios y no encontramos el certificado de existencia y no encontramos información en el Código de Comercio sobre las asociaciones. No, porque las asociaciones de municipios son públicas, se rigen por normas públicas y su regulación está en el régimen municipal. Ese sentido de ubicación es clave para el SECOP, es clave para la contratación pública, ¿sí? Porque la plataforma requiere de unos insumos, pero esos insumos que se le ingresan a la plataforma del SECOP son unos insumos basados en normas y decretos y guías y resoluciones. Entonces, es muy importante tener el sentido de ubicación para cuando estemos subiendo la información en la plataforma, sea más fácil, digamos, para el buen entendimiento en el desarrollo del proceso. Bueno, en ese sentido de ubicación es clave en materia de contratación pública. Recordemos que es el contrato estatal. El contrato estatal es un acuerdo entre el Estado y un sujeto de negociación. Y el Estado es lo que en el SECOP llamamos la entidad compradora, ¿sí? El Estado compra bienes, obras y servicios. El Estado, para comprar bienes, obras y servicios, suscribe un contrato y eso le llamamos contrato estatal. Del otro lado tenemos un sujeto de negociación que puede ser una persona natural, quiere decir que yo puedo ser proveedor del SECOP, puede ser una persona jurídica, quiere decir que un proveedor del Estado en el SECOP, un proveedor puede ser persona jurídica, pero además la persona jurídica puede ser sociedad comercial o además puede ser una entidad sin ánimo de lucro. ¿Y qué diferencia hay entre una sociedad comercial y una entidad sin ánimo de lucro? Ahí comienzan los aspectos jurídicos a tomar forma en el SECOP 2. Bueno, las entidades sin ánimo de lucro, algunas tienen personería jurídica, otras tienen certificado de existencia y representación legal. ¿Y cuáles son las de personería jurídica y cuáles son las de representación legal? Todos esos aspectos los vamos a mirar. Entonces, en materia de contratación, en materia de SECOP 1, SECOP 2, resulta muy importante identificar siempre el sujeto. ¿Por qué? Porque dependiendo del sujeto de negociación va a variar la información. Por ejemplo, si el sujeto de negociación es una sociedad extranjera, donde el sucursal será una sociedad extranjera, ¿quién contrata con el Estado? ¿La sucursal o el establecimiento de comercio o la casa matriz? Entonces, resulta muy importante identificar el sujeto de negociación. El sujeto de negociación en materia de contratación pública es clave para un buen desarrollo tanto de SECOP como del proceso de contratación pública. Entonces, el contrato estatal es un acuerdo que genera obligaciones, derechos y obligaciones entre el Estado y un sujeto de negociación. Ese sujeto de negociación, de acuerdo con la Ley 1150 del año 2007, puede ser una persona natural o una persona jurídica. Puede ser una persona natural o una persona jurídica, o también puede ser un contrato de colaboración empresarial, o también puede ser una sociedad futura. Entonces, ahí tenemos los sujetos de negociación. ¿Cuáles son los sujetos de negociación en un contrato estatal y las personas que pueden ingresar información como proveedores del Estado? Una persona natural, y la persona natural puede ser profesional o no profesional. Puede ser de profesión liberal o simplemente proveedor. Puede ser una persona jurídica, a su vez la persona jurídica puede ser una sociedad comercial o puede ser una entidad sin ánimo de lucro. Puede ser un contrato de colaboración empresarial, es decir, puede ser una unión temporal o un consorcio. ¿Qué es una unión temporal y un consorcio? Un contrato de colaboración empresarial que no tiene personería jurídica, pero sí tiene capacidad de contratación con el Estado de acuerdo con la Ley 80 de 1993.
Y también puede contratar con el Estado una sociedad futura. La figura de la sociedad futura casi no se da en materia de contratación pública, pero está allí. Generalmente ubicamos como sujetos de negociación a las personas naturales, a las personas jurídicas y a los consorcios y las uniones temporales. Entonces, enfoque del contrato estatal. ¿Qué es un contrato estatal? Es un acuerdo, ¿sí?, de voluntades entre el Estado y un sujeto de negociación que puede ser una persona natural, una persona jurídica o un contrato de colaboración empresarial en los términos de la Ley 80 de 1993. Entonces, el contrato estatal es un acto jurídico generador de obligaciones entre el Estado y un sujeto de negociación. Y ese sujeto de negociación puede ser una persona natural, una persona jurídica o un contrato de colaboración empresarial. Acá podemos apreciar mejor la estructura. Entonces, ¿cuáles son los sujetos en el contrato estatal? Las entidades estatales por un lado y los contratistas por el otro. Ahora, las entidades sin personería jurídica, unas entidades con personería jurídica, vamos a encontrar contratistas, personas naturales, personas jurídicas y contratos de colaboración empresarial. Entonces, hemos dicho que contrato es un acuerdo entre el Estado y un sujeto de negociación. ¿Y quiénes pueden ser ese sujeto de negociación? Pueden ser personas naturales, personas jurídicas, contratos de colaboración empresarial, entidades estatales o contratistas. Entonces, sujetos del contrato estatal, las entidades estatales por un lado y los contratistas por otro. Dentro de las entidades estatales vamos a encontrar unas sin personería jurídica y otras con personería jurídica, pero ambas con capacidad de contratar. Y por el lado de los sujetos vamos a encontrar personas naturales, personas jurídicas y contratos de colaboración empresarial. Ahora bien, dentro del grupo de las entidades con personería, ¿cuáles encontramos? Está la nación, las regiones, los departamentos, las providencias, los distritos especiales, las áreas metropolitanas, las asociaciones de municipios, territorios indígenas, establecimientos públicos, las empresas industriales y comerciales de Estado, las sociedades de economía mixta, entidades descentralizadas, indirectas y otras. Sin personería jurídica, ministerios, departamentos administrativos, superintendencia, entre otras. Digamos que, en todo caso, el SECOT siempre les va a dar el rol de entidad compradora. En el SECOT la vamos a encontrar como entidad compradora. Ahora bien, dentro de los tipos de contratistas, ¿sí? ¿Cuáles son los tipos de contratistas que pueden llevar a cabo, pueden participar en procesos de selección de contratistas con el Estado? Encontramos las personas naturales, como hemos dicho, y esas personas naturales pueden ser profesionales o no profesionales. Y además de los profesionales, en los grupos de profesionales vamos a encontrar personas de profesiones liberales y personas de profesiones no liberales. Ejemplo de profesionales no liberales. Profesiones liberales, arquitectos, ingenieros, abogados, contadores. Entonces, en el SECOP, ¿por qué a las personas naturales, a las personas naturales de profesión liberal no se les pide los estados financieros? Porque el artículo 23 del Código de Comercio establece que no tienen la condición de comerciante. Al no tener condición de comerciante, en principio no están obligados a tener la contabilidad. Y por esa razón es que ustedes ven que en el SECOP 2, cuando entra la persona natural, le piden una certificación de indicadores financieros y los estados financieros. Sí, en este caso no se solicitan los estados financieros porque es de profesión liberal. Entonces, es muy importante tener presente siempre el sujeto de negociación. Cuando yo voy a aperturar un proceso de selección de contratista, resulta muy importante identificar el sujeto de negociación. No es lo mismo el documento que le voy a pedir para acreditar la capacidad jurídica a una asociación de municipio que a una entidad sin ánimo de lucro de carácter privado o que a una sociedad comercial o que a una sociedad extranjera.
Si, por ejemplo, a ustedes les llega un oferente de la China, en la China todas las sociedades son públicas, aunque ellos tienen una gran competencia, todas son públicas. La información que le voy a pedir a esa sociedad extranjera de la China eh, va a ser diferente a la sociedad, a las sociedades locales o a las sociedades extranjeras que tienen que ver con otros países. Cuando, por ejemplo, tuve la oportunidad de orientar a una de las sociedades que hacían parte del consorcio del Metro Bogotá, les estaban pidiendo el certificado de existencia y representación legal. Una sociedad extranjera no tiene certificado de la China, no tiene certificado de existencia y representación legal porque es una entidad de creación legal. En ese caso, tiene que presentar el documento equivalente a la capacidad jurídica del país de origen. En ese caso, la ley en la China que creó esa sociedad extranjera de la China. Entonces, ese es el documento que voy a subir al SECOP como certificado de existencia y representación legal o equivalente al certificado de existencia y representación legal. A una asociación de municipio no le puedo pedir certificado de existencia y representación legal porque es una entidad de carácter público que no tiene certificado de existencia y representación legal. Lo que tiene es un documento, una escritura de creación, tal como lo dispone el régimen municipal. A una entidad sin ánimo de lucro que se haya constituido antes de 1995, ella tiene personería jurídica, pero si es constituida después de 1995, no tiene personería jurídica, sino que tiene un certificado de existencia y representación legal que da cuenta de su inscripción en el registro de entidades sin ánimo de lucro. Entonces, en la práctica social, uno a veces observa que se solicita información que no es coherente con el sujeto de negociación. Entonces, resulta muy importante que nosotros identifiquemos el sujeto de negociación en un proceso de selección de contratistas. Pues al proceso se pueden presentar personas naturales, personas jurídicas y se pueden presentar contratos de colaboración empresarial. Entonces, es muy importante, resulta muy importante identificar siempre el sujeto de negociación. Entonces, los proveedores en Colombia, cuando nosotros hablamos de proveedores en el SECOP 2, los proveedores pueden ser personas naturales, pueden ser personas jurídicas o pueden ser contratos de colaboración empresarial. La norma anterior, es decir, el decreto 734 de 2012, que fue el antes del 1510 de 2013 y antes del 1082 de 2015, traía una clasificación. Eran constructores, consultores y proveedores del Estado. Hoy, en el contexto de lo que es el SECOP 2, el término proveedores se utiliza para constructores, para consultores y para proveedores. Quiere decir que proveedores no son únicas y exclusivamente las personas que suministran bienes y servicios. Yo puedo ser también un proveedor de obra y puedo ser un proveedor de consultoría. El nuevo sistema de compra y contratación pública utiliza el término proveedor para distinguir las tres actividades que establece la Ley 80 de 1980, la Ley 80 de 1993, es decir, contrato de obra, contrato de consultoría y contrato de proveeduría. Entonces, en el ámbito de lo que es el SECOP 2 hoy y el SECOP 1, el proveedor puede ser el constructor, el consultor y el proveedor. Antes había una distinción, constructor, consultor y proveedor, y se debían autoclasificar en el registro único de proponente como tal. Hoy en día esa autoclasificación por actividad no existe, simplemente yo coloco un código UNSPS y determino si soy constructor, consultor o proveedor. Ese tema lo vamos a ver en unos ejercicios prácticos más adelante cuando estemos trabajando el registro único de proponente. Sí. Creo que tenemos un micrófono. Tengo una gana de comer arroz delicioso. Necademo. Tenemos un micrófono abierto. Bueno, ingeniero, ¿me confirma sonido, por favor? Se escucha bien, ya estoy mirando quién tiene los micrófonos abiertos para cerrarlo. Ok.
Bueno, entonces, bueno, esto hace parte de la nueva normalidad. Por ahí de repente ahorita aquí en mi casa también pasa el señor de los aguacates o pasa el señor de que compra el hierro viejo. Esto hace parte de la nueva normalidad. Eh, bueno, ustedes les contaba, tipos de contratistas. Los tipos de contratistas pueden ser personas naturales, personas jurídicas y contratos de colaboración empresarial o sociedad futura. Entonces, personas naturales somos todos los individuos de la especie humana, donde hay profesionales y vamos a encontrar no profesionales. Las personas jurídicas, entonces, son entes jurídicos capaces de ejercer derechos y controlar obligaciones que nacen eh, porque sus socios hacen un aporte en dinero para desarrollar una empresa y recibir una utilidad, ¿sí? Y los contratos de colaboración, eh, conocidos más como las uniones temporales y los consorcios, eh, no son personas jurídicas, son unos contratos que están definidos en la Ley 80 de 1993 y en el Estatuto Minero, pero tienen la condición de poder contratar con el Estado. Tienen lo que se llama la capacidad jurídica para contratar con el Estado. ¿Cuándo se utilizan los consorcios? Cuando se quieren complementar condiciones habilitantes. De repente hay un proponente que tiene mucha experiencia, pero tiene falencias en su aspecto financiero. Entonces se puede unir con otra compañía para apalancar un proceso de selección de contratistas. Se utiliza mucho en materia de obra civil. Entonces, la ley 80 nos define estos contratos: contrato de obra civil, contrato de consultoría, contrato de proveedor de bienes y servicios y otros donde el Estado sea sujeto de negociación. Estos son los roles entonces que vamos a encontrar nosotros en el SECOP 2, ¿sí? El SECOP 2 o el SECOP 1 va a aperturar procesos de obra civil, procesos, concursos de mérito para consultoría, y también va a aperturar selecciones abreviadas y otros donde el Estado sea sujeto de negociación. Entonces, estos son los tipos de contratos que define la Ley 80: obra civil, consultoría, proveedor de bienes y otros donde el Estado sea sujeto. Entonces, en Colombia se utiliza algo que se llama la teoría del sujeto. Cada vez que el Estado participe de un contrato, se dice que estamos frente a un contrato estatal. Entonces, el Estado, cada vez que el Estado suscribe un contrato, el Estado es un sujeto de negociación. Si, por ejemplo, el municipio de Soledad necesita arrendar un local comercial en un centro comercial del municipio de Soledad, y ese centro comercial pertenece a un particular y van a suscribir un contrato. El contrato de arrendamiento del local comercial se rige por las normas del Código de Comercio, artículo 517 y siguiente del Código de Comercio, un contrato privado, pero se convierte en un contrato estatal porque uno de los sujetos de negociación en este caso es el Estado. Entonces ahí sería, el Estado va a suscribir un contrato con el dueño de un local en un centro comercial. Ese contrato se rige por normas privadas porque no existe el contrato de arrendamiento de local comercial público que tenga una normativa especial o una reglamentación de la ley 80 y que tenga un contrato de arrendamiento de local comercial por aparte. No, es la misma normativa del derecho privado, pero se dice que estamos frente a un contrato público o estatal porque uno de los sujetos de negociación en este caso es el Estado. Eso es lo que se ha llamado acá en Colombia la teoría del sujeto. Cada vez que el Estado participa en un proceso, en un contrato, suscribe un contrato como sujeto, estamos frente a un contrato estatal y entonces aplicaremos normas pertinentes. Bueno, eh, básicamente arrancamos con lo que son los principios orientadores de la contratación pública. Entonces, estamos haciendo un repaso general para luego, cuando estemos en la plataforma, tengamos más facilidad para ir comprendiendo las diferentes fases del proceso. Los tipos de contrato. Entonces, habíamos hecho obra civil, consultoría, proveeduría, bienes y servicios y otros donde el Estado sea sujeto de negociación.
Los principios. Los principios orientadores de la contratación pública son fundamentales. Para el SECOP 2 es muy importante tener en cuenta estos principios, toda vez que muchas veces resultan, digamos, ignorados estos principios. Muchas veces en materia de contratación pública, los principios orientadores se ven de manera filosófica, pero en la práctica social, yo he visto como con la aplicación de los principios orientadores se tumban procesos multimillonarios, ¿sí? Ahí vemos la caída de la adjudicación del cuarto canal. Hemos visto algunos contratos a nivel nacional que se han caído por la violación de estos principios orientadores. Entonces, es importante mirar los principios de la contratación pública como aspectos relevantes en el desarrollo de un proceso y no verlos como de manera filosófica, porque muchas veces miran los principios como que están ahí en la contratación pública y eso es solo para académicos. No, los principios tienen una aplicación práctica tanto en contratación pública como en SECOP 2. Entonces, el artículo 209 de la Constitución Política define la función pública. Este es el artículo que determina si un funcionario público va a la cárcel o no va a la cárcel. ¿Sí? Recuerdo cuando estaba en mi clase de maestría, quien me daba la materia delitos contra la administración pública, yo le preguntaba al fiscal, señor fiscal, pero con todo respeto, si ustedes no están todo el día en materia de contratación pública, ¿cómo hacen ustedes para determinar si una persona incurrió en un delito o no? Y recuerdo tanto esa clase que me decía, doctor Jaime, el artículo 209 de la Constitución Política de la Función Pública. Si un funcionario falla ahí, entonces nosotros iniciamos investigación. Entonces, ¿y cuáles son esos principios? Principio de igualdad, principio de moralidad, principio de eficacia, principio de economía, principio de celeridad, principio de imparcialidad, principio de publicidad. ¿Cómo fallo yo en el artículo 209? Por ejemplo, si no publico un documento que sea publicable, estoy fallando en el 209. Y eso en la práctica social, ¿cómo es? ¿No? Que yo tenía que publicar un informe, el informe de evaluación y no lo publiqué. O tenía que publicar tal documento de acuerdo con el cronograma y no lo publiqué. Estoy infringiendo el principio de publicidad, el principio de oponibilidad y por lo tanto también estoy infringiendo el artículo 209 de la Constitución Política. Y si yo soy funcionario público y me hace una observación y me dice, mire que usted violó el artículo 209 de la Constitución Política porque usted no publicó tal documento. Esa es como la aplicación práctica de los principios. Entonces, muchas veces los principios se ven de manera filosófica, pero realmente sí tienen una aplicación práctica. Principio de economía, por ejemplo, estoy pidiendo la declaración de renta para verificar la capacidad financiera de un oferente. No hay ninguna norma en la contratación pública y de hecho cuando estamos estudiando el decreto 734 y los decretos posteriores de desarrollo, tuve oportunidad de hacer parte de la comisión de redacción con el Departamento Nacional de Planeación para esa época y decíamos, no podemos pedir información más allá de la que la ley establece, porque el legislador lo que quería era que el oferente llegara con un certificado de existencia y representación legal y un certificado de proponentes a un proceso de selección de contratistas y que esos dos certificados dieran cuenta de sus condiciones habilitantes y que ese proceso está sometido a unos términos de firmeza en aquel entonces y hoy también con el decreto ley 19 de 2012 está sometido a unos términos de firmeza. Sin embargo, uno en los procesos de contratación de hoy todavía ve que piden declaración de renta para confrontar estado financiero. La norma nunca estableció
información tributaria para determinar la capacidad financiera. Es más, la norma lo que establece es que después de los 10 días, el registro único de proponente de la información financiera queda firme 10 días después de su publicación. ¿Esos 10 días para qué son? Para que cualquier persona presente una impugnación, para que el Estado presente una impugnación. Pero después de esos 10 días, si nadie presentó impugnación, ¿cómo es que en un proceso voy a pedir una declaración de renta o una factura? Ya es un documento que se tiene como plena prueba de acuerdo con la ley y solo lo puede cambiar un juez de la República. Entonces, algunos comités evaluadores que yo he capacitado, algunos entes territoriales, yo les digo, bueno, listo, y ustedes piden la declaración de renta y piden otros estados financieros, y si encuentran una diferencia, ¿qué van a hacer? Si es un acto administrativo que ya está en firme, van a abrir otro proceso administrativo que no está en la ley. Eso viola el principio de economía y viola la función pública. Entonces, es muy importante tener en cuenta estos principios cuando estamos desarrollando el proceso. El principio de eficacia, el principio de celeridad, de imparcialidad, el principio de igualdad. Por su parte, la ley 80 también trae unos principios. Aquí les recomiendo estas dos sentencias. Las sentencias C449 del 92 son viejitas, pero son unas sentencias que nos dan una idea general de cuál es la función de esos principios orientadores en materia de contratación pública. La ley 80 de 1993 entonces establece el principio de transparencia, el principio de responsabilidad, el debido proceso y de economía. Es decir, que la ley 80 está alineada con el artículo 209 de la Constitución Política. Principio de transparencia, principio de responsabilidad, debido proceso y economía. El principio de responsabilidad está muy ligado a la selección objetiva. Cuando yo voy a escoger un oferente, no puedo tener en cuenta factores subjetivos ni de interés. Tengo que hacer una selección objetiva desde el punto de vista de la materialización de las condiciones habilitantes que más adelante vamos a ver. Principio de transparencia, entonces, está en el artículo 24 de la ley 80. Proceso es público. Debo atender, las decisiones deben ser motivadas. Debo tener claridad sobre los fundamentos jurídicos de la actuación. Afortunadamente, hoy en día, con los documentos tipos que tenemos de Colombia Compra Eficiente, nos facilita mucho el trabajo de respetar los principios. El principio de responsabilidad lo podemos encontrar en el artículo 26 y 27 de la ley 80 del 93, 17 y 21 de la ley 1150 de 2007. Hacer cumplir los fines de la contratación estatal. Miren que todos estos principios, tanto los constitucionales como los legales, están alineados. Todos tienen que ver con el artículo 209 de la función pública. Por eso es que las autoridades penales son muy celosas con el cumplimiento de estos principios. El tema de manejar el justo precio del proceso, la responsabilidad de los operadores, la responsabilidad de los consultores y contratistas, tiene que ver con el principio de responsabilidad. La ley 1882 de 2018 define ya hasta dónde es el alcance de la responsabilidad de los consultores dentro de un proceso de contratación pública. Entonces tenemos que revisar cuáles son esos alcances de la ley. Principio del debido proceso. Principio del debido proceso está contenido en el artículo 17 de la ley 1150 de 2007. Básicamente, para el cumplimiento de este principio es reconocer el derecho en materia sancionatoria. Si a un oferente le declaran la caducidad de un contrato y yo no publico en el RUES, estoy violando este principio del debido proceso para los demás. Entonces es muy importante hacer las publicaciones de la actividad contractual en el RUES. El artículo 3 de la ley 1150 de 2007 establece que se debe publicar toda la actividad contractual en el RUES. Para eso un funcionario público de cada ente territorial tiene un usuario y contraseña y debe reportar mensualmente dentro de los primeros 15 días del mes la información concerniente a contratos, multas, sanciones e inhabilidades. Inhabilidades inclusive legales. Acaba de salir un decreto, el 1358 de 2021,
que tiene que ver con las inhabilidades especiales. Hay que reportarlas dentro de los primeros 15 días. Para eso se requiere un usuario y contraseña. Entonces, reconocer el derecho en materia sancionatoria hace parte de eso, del sistema electrónico de la contratación pública. Yo tengo que reportar al oferente, porque si yo no reporto al oferente, él va y suscribe otro contrato, y si suscribe otro contrato y el tercero no se enteró, entonces ese tercero puede repetir contra el ente territorial y además el alcalde puede ser destituido de su cargo porque es una causa de indisciplina y está definida así en la ley 1150. Entonces son pequeños detalles que en la práctica social a veces no se tienen en cuenta. Entonces, este principio, para el cumplimiento de este principio es importante tener en cuenta que hay que hacer efectivas las multas, las sanciones y las inhabilidades, eh, desarrollar las etapas del proceso contractual conforme a la documentación del proceso, respetar la actuación administrativa y cumplir el derecho de observación y transparencia. Eh, por ahí hay un concepto reciente eh, eh, que ya se sabía, pero lo acaba de ratificar Colombia Compra Eficiente la semana pasada. Todas las observaciones hay que atenderlas. ¿Por qué todas las observaciones hay que atenderlas? Porque las observaciones son derechos de petición. Entonces, una observación tiene rango constitucional. Entonces, por esa razón hay que, digamos, responder las observaciones. Entonces, no porque presentó la observación y estaba por fuera del cronograma. Pues hay que responderle y decirle que estaba por fuera del cronograma si procede o no procede. Pues que si nosotros dejamos de contestar una observación, nos apartamos de la sede administrativa para irnos a una sede constitucional. Le estamos dando la oportunidad al ciudadano de irse a una sede constitucional. Y en una sede constitucional, ¿qué va a hacer el ciudadano? Fácil, no nos va a presentar una acción de tutela, se nos va a salir de la sede administrativa, que es un procedimiento administrativo que estamos llevando, para irse a una sede constitucional, porque no le respondí la observación. Es importante responder las observaciones. Principio de economía. El principio de economía, no puedo pedir en el SECOP una información que no está contemplada en la ley, normas que agilicen decisiones. Debo utilizar normas que agilicen decisiones. Si la ley me dijo que la capacidad financiera la verifica la Cámara de Comercio y la Cámara de Comercio me entrega los 3 indicadores financieros, liquidez, endeudamiento y cobertura de intereses, no tengo que solicitar declaración de renta, no tengo que solicitar facturación, no tengo que hacer ninguna otra comparación porque el certificado se entiende plena prueba. Entonces estaría infringiendo el principio de economía. Si comienzo a solicitar información que no está contemplada en la ley, entonces es muy importante tener en cuenta esa información. Menor tiempo y gastos en los actores, exigencia de documento estrictamente necesario. Yo entiendo que a veces este principio choca un poquito con el principio de responsabilidad, porque a veces nosotros decimos, no, pero es que como yo soy comité evaluador y como a mí me aplica el 209, yo me voy a asegurar y voy a pedir la declaración de renta. No, primero, los datos de la declaración de renta muchas veces no concuerdan con los datos que están en el registro mercantil y en los estados financieros. Y si encuentro una diferencia, no hay un procedimiento en materia de contratación pública que me diga qué hacer en ese caso. Lo que me dice la norma es que el certificado es plena prueba y que solo un juez de la República lo puede cambiar. Y si eso nada más lo puede cambiar un juez de la República, ¿por qué voy a pedir yo una declaración de renta si la ley me dijo que es plena prueba? ¿Sí? A veces, entonces, por aplicar un principio, infringimos otro principio. Entonces, el principio de economía exige que nada más debo pedir los documentos estrictamente necesario. Existen otros principios que son los principios administrativos, ¿sí? La ley 1437 de 2011 también establece unos principios administrativos que están alineados con los principios orientadores y que están alineados con los principios constitucionales. Debido proceso, igualdad, imparcialidad, buena fe, moralidad, participación, responsabilidad, transparencia, publicidad, coordinación, eficacia, economía y celeridad.
Y el principio de selección objetiva, que es uno de los principios que más se utiliza en materia de contratación pública. Les tengo un dato relacionado con el principio de selección objetiva. El 90% de los casos que se dirimen ante el Consejo de Estado, el 90% de las sentencias que emite el Consejo de Estado y que tienen que ver con la actividad contractual, tienen que ver con este principio de selección objetiva. ¿Y por qué el 90% de las sentencias del Consejo de Estado, que es el órgano de cierre cuando hay un conflicto en materia de contratación pública, tienen que ver con la selección objetiva? Porque el principio de selección objetiva es el que determina a quién se escoge para un proceso de selección de contratistas. Si se presentan 50 oferentes, yo tengo que escoger de 50 oferentes uno. Quiere decir que cuando yo escoja ese oferente, voy a quedar con 49 inconformes y esos 49 inconformes seguramente van a presentar observaciones, seguramente van a presentar denuncias ante las IA, seguramente van a presentar denuncias ante la Fiscalía y seguramente nos van a cuestionar. Entonces, ¿cómo nos blindamos nosotros desde la administración? Básicamente aplicando una buena planeación y aplicando una selección objetiva. ¿Y qué es una selección objetiva? Pues la selección objetiva está determinada en la Ley 1150 de 2007 y la Ley 1882 de 2018. Sí, el principio de selección objetiva básicamente es escoger a la oferta más favorable para el Estado. Adelante, entonces, vamos a ampliar este principio. Por ahora, entonces, lo estudiamos de manera general acá. De hecho, la mayoría de nuestro curso se va a enfocar aquí, como quiera que es el tema más importante en materia de contratación pública, es el que determina si un oferente pasa o no pasa un proceso de selección. En el SECOP 2 es fundamental conocer el principio de selección objetiva, porque voy a escoger a un oferente. ¿Qué es lo que es subsanable? ¿Qué no es subsanable? ¿Qué resulta de qué condiciones tenemos que no resultan subsanables? Todo tiene que ver con el principio de selección objetiva. ¿Cómo verifico, cómo se materializa este principio de selección objetiva? Aquí vamos a hacer un ejercicio práctico de cómo materializar el principio de selección objetiva. El principio de selección objetiva es el de mayor responsabilidad para el funcionario público, porque es que, como les digo, van a presentarse 50 oferentes, voy a escoger un oferente y voy a tener 49 inconformes. Ahora bien, con la implementación de los documentos tipos, el principio de selección objetiva cobra aún más importancia porque resulta que antes en un proceso se podían presentar 3 o 4 oferentes. Con la implementación de los documentos tipos se están haciendo unos estudios en este momento y en unos procesos donde antes se presentaban 6 oferentes, se están presentando hasta 700 oferentes. ¿Por qué? Porque el documento tipo abrió la posibilidad de participación de oferentes. De manera que el trabajo ahora es muy importante para la administración en el sentido de estructurar bien un proceso de selección. ¿Dónde se estructura cómo se estructura con el marco normativo? ¿Y dónde voy a desarrollar el proceso? En la plataforma tecnológica del SECOP 2. Pero si yo al SECOP 2 le incluyo basura, el SECOP 2 me va a recibir basura. Si le incluyo información relevante y fundamentada en lo jurídico, el SECOP también me la va a recibir. ¿Cuándo vienen los problemas en el SECOP? Los mismos problemas que pasaban en los procesos físicos, cuando se infringía alguna norma. Afortunadamente, y es un gran avance en materia de contratación pública, la Agencia Nacional de la Contratación Pública nos ha organizado el trabajo, nos ha organizado los documentos tipo, nos ha organizado las minutas, ¿sí? Y lo que cambia en la norma es precisamente la utilización de esas minutas, y esas minutas están ajustadas a los principios, está ajustada al principio de la función pública, a los principios orientadores, a los principios administrativos y a los principios generales aplicados a la contratación pública.
Entonces no tiene sentido que yo me aparte de esos documentos tipo para crear mi propio proceso si estos documentos me dan una garantía o por lo menos me dan una estructura jurídica fundamental porque la está desarrollando Colombia Compra Eficiente y porque está alineada con todos los principios. Pues, el principio de selección objetiva. Lo vamos a ver detalladamente. La normativa. Bueno, entonces, en materia de contratación pública, tenemos que la ley es fundamental, pero también tenemos unos principios constitucionales, como hemos visto. Entonces, podemos decir que la contratación pública arranca con el principio constitucional de la función pública en el artículo 209. Existe un marco normativo básico de la contratación pública y existen unos decretos reglamentarios. Todo lo que montamos en el SECOT 2 tiene un fundamento en este marco normativo, en la función pública, en el derecho de asociación, en la responsabilidad de los administradores y en los convenios de asociación para el caso de la contratación pública especial con entidades sin ánimo de lucro. Estos son algunos de los artículos de la Constitución Política que tienen que ver con la contratación pública. Además, el artículo 94 de el derecho a crear empresas, entre otros. Pero digamos que el principio más importante en materia de contratación pública, el principio constitucional, la norma constitucional más importante es el artículo 209 de la función pública por la connotación que tiene y la responsabilidad que determina para el funcionario público. Dentro del marco legal está la Ley 80 de 1993, la Ley 80 de 1993, que es el marco de la contratación pública. Cuando salió la Ley 1882 de 2018 se decía, no, que salió un nuevo manual de la contratación, no. El marco, digamos, la columna vertebral de la contratación pública, el estatuto de la contratación pública sigue siendo la Ley 80 de 1993. Luego surge la Ley 1150 de 2007. Ahí se escucha mejor. El decreto Ley 19 de 2012. La Ley 1474 de 2011, el Decreto 4170 de 2011, la Ley 1437 de 2011, la Ley 1508 de 2012, la Ley 1682 de 2013 y la Ley 1882 de 2018. Entonces, la Ley 80, Estatuto General de la Contratación Pública, la columna vertebral de lo que es la contratación pública de hoy, la Ley 1150 de 2007, que nos habla de las modalidades de selección, artículo segundo y siguiente, cuando hablábamos ahorita del sentido de ubicación. Entonces, la Ley 1150 nos habla de las diferentes modalidades de selección de contratistas, licitación pública, concurso de méritos, selección abreviada, menor cuantía, ¿sí? Entonces, a partir del artículo segundo ya encontramos esa información. El decreto ley 19 de 2012 que determina la ejecutoria de los actos administrativos en materia de registro único de proponente. Ese certificado que usted se certifica, que se ven en los certificados, valga la redundancia, del registro único de proponente. Ese certifica que dice esta información quedará en firme 10 días hábiles después de su publicación en el RUE. Tiene su fundamento en este decreto, el decreto ley 19 de 2012 y la ley 1437 de 2011. Es uno de los problemas que más se consulta en el día a día. No, que el RUB está en firme, que no está en firme, cuándo queda en firme el RUB. Ese tipo de inquietudes generan conflictos al momento de seleccionar contratistas que llegan con certificado de registro único de proponentes. Las cámaras de comercio piden varios tipos de certificado de proponente. Certificado de proponente del inscrito,
certificado de proponente del inscrito que ha renovado, certificado del inscrito que ha actualizado, certificado del inscrito que ha actualizado 2 veces, certificado del inscrito que ha renovado y también actualizado, y tenemos que hacer la lectura de esos certificados. En un ejercicio práctico les voy a mostrar un certificado de proponente para hacer esa lectura. El certificado de proponente es uno de los insumos del SECOT 2. Cuando estamos en SECOT 2, ustedes van a jalar el certificado de proponente y van a jalar también el certificado de presentación. Que no es colocar el certificado en el SECOT, es saber si ese certificado que está colgado en el SECOT determina una condición habilitante para el oferente o no. Entonces vamos a hacer esa lectura del certificado también. Durante este curso vamos a leer el certificado, vamos a identificar, ¿sí? A interpretar el efecto jurídico que tiene un certificado. El certificado de existencia y representación legal, el certificado de registro único de proponente es un documento clave para la escogencia de un contratista. ¿Por qué? Porque ese certificado me va a mostrar la duración que tiene que ver con la capacidad jurídica, me va a mostrar la capacidad del representante legal, me va a mostrar las causales de disolución de la compañía, me va a mostrar la capacidad jurídica por objeto, me va a mostrar la duración de la sociedad que tiene que ver con capacidad jurídica, me va a mostrar el reporte de contratos, multas, sanciones, inhabilidades, me va a mostrar la estructura administrativa del sujeto de negociación. Entonces, no es un certificado que está ahí en el SECOP por ser un documento más de una lista de chequeo. Es un documento que va a utilizar el comité evaluador para determinar si ese proponente tiene capacidad jurídica, si ese proponente tiene capacidad financiera, si ese proponente tiene capacidad organizacional, si ese proponente no está inhabilitado por el Estado, si ese proponente se encuentra en firme, si ese proponente se encuentra cesado, si ese proponente se encuentra en estado de suspensión. Es decir, tiene una función determinante el certificado de existencia y el certificado de proponente. En el ejercicio práctico vamos a ver cómo es la lectura de un certificado. Entonces, por ahora, sigamos acá en el marco general. Ley 80, la ley 1150. Les estaba haciendo este comentario de la ley 19 de 2012, pero no lo podía dejar pasar. De 10 consultas que me llegan el día 8 tienen que ver con este tema de la ejecutoria del acto administrativo. Muchas observaciones que hacen los oferentes por este tema. Entonces, la clave es ahí. Decreto Ley 19 de 2012 estableció que los actos administrativos quedan en firme 10 días después de la publicación en el RUE. Cuando estemos allá en el ejercicio práctico de la plataforma RUE, les voy a mostrar cómo se determina, cómo se computan esos 10 días de acuerdo con la noticia en la misma plataforma. Tenemos el decreto, en la ley 1474 de 2011, el Estatuto Anticorrupción, que trae unas modificaciones recientes que vamos a estudiar más adelante. El decreto ley 4170 de 2011, por medio de la cual se crea la Agencia Nacional de Contratación Pública. Antes de 2011, la contratación pública era, el ente rector de la contratación pública era el Departamento Nacional de Planeación y había unas funciones en cabeza de la Superintendencia de Industria y Comercio. A partir del decreto ley 4170 de 2011, ha quedado claro que es la Agencia Nacional de Contratación Pública el ente rector de la contratación pública y por lo tanto el encargado de interpretar el marco normativo de la contratación pública y de desarrollar el asunto estratégico del gobierno nacional en materia de contratación pública. La ley 1437 de 2011, que tiene que ver con el procedimiento administrativo como tal, procedimiento administrativo que conlleva un proceso de selección de contratistas desde que inicia desde la convocatoria hasta la liquidación del contrato. La ley 1508 de 2012, que es la ley que tiene que ver con las asociaciones público-privadas, que trae unas novedades que se pueden utilizar ya en el sector urbano. Antes se utilizaban para contratos de infraestructura sector rural, ya se permite que las asociaciones público-privadas se puedan llevar a cabo en el sector, para el sector urbano.
es un tema en construcción, pero ya está en la ley 1508, ¿sí? Que esta ley acaba de ser modificada, bueno, ya no tan cerca, pero la ley 1882 de 2018 y la ley 1682 de 2013 que tiene que ver con la ley de infraestructura, todo lo que tiene que ver con contratos de obra civil y la modalidad de infraestructura, la parte técnica más que todo de lo que es la infraestructura. Entonces, digamos, es como la contratación pública, hemos dicho, una constitución, unas leyes, unos decretos, ¿sí? Tenemos que dentro de eso, marco constitucional, resulta muy importante el artículo 209 de la función pública. Tenemos el marco legal, la ley 80 del 93, la ley 1150 de 2007, el decreto ley 19 de 2012, la ley 1474 de 2011, el decreto 41 que crea la Agencia Nacional de Contratación Pública, ley 1437 que tiene que ver con el procedimiento administrativo. Era lo que les comentaba iniciando la charla. En materia de contratación pública resulta muy importante el sentido de ubicación. Si yo tengo un asunto relacionado con la firmeza del acto administrativo en el registro único de proponente, entonces eso está regulado en el decreto ley 19. Si yo tengo que declarar la caducidad de un contrato por el incumplimiento de un oferente, el procedimiento está en la ley 1474 de 2011. Si yo quiero definir cuáles son las funciones de la Agencia Nacional de la Contratación Pública, la ley 4170. Si yo tengo una duda en cuanto al derecho de petición y una observación, la ley 1437 de 2011. Si yo tengo una duda relacionada con las asociaciones público-privadas, la ley 508 de 2012. Si yo tengo una duda relacionada con el tema de infraestructura, la ley 1682 de 2013. Si yo tengo una duda con el tema de selección objetiva, ¿sí? O contratos de transporte, la ley 18 de 2018. Y así uno va ubicando. Si quiero saber de manera general cuáles son las fases de un proceso, me voy a la ley 1150 y su decreto reglamentario. Modalidades de selección, la ley 1150. Principio de selección objetiva, que es el más importante en materia de contratación pública, el que determina el 90% de la sentencia del Consejo de Estado, ley 1150 de 2007. Entonces, este es un ejercicio general, como para ponernos en el contexto del marco normativo de la contratación pública, ¿sí? Para entrarnos ya en el detalle de los decretos. Así como tenemos leyes, constitución, leyes y decretos, hay un marco de decretos que también aplica en la contratación pública. Entonces, digamos que con estas tres fotos, nosotros tenemos el sentido, podemos lograr el sentido de ubicación normativa en materia de contratación pública. El decreto 1082, el decreto 1082 de 2015 es un decreto que resumió básicamente, que contiene el resumen mejor de todos los decretos reglamentarios en materia de contratación pública. Para el año 2014, cuando Colombia iba a firmar el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, una de las exigencias era resumir los decretos porque Colombia manejaba alrededor de unos 10.000 decretos. Hoy en día tenemos 21 decretos reglamentarios únicos y dentro de esos 21 decretos la contratación pública quedó resumida en el decreto 1082 de 2015. De manera que si nosotros queremos algún tema, buscar, indagar, profundizar en un tema relacionado con pública a través de decretos, nos vamos al decreto 1082. El decreto de 1082 es importante tener en cuenta que tiene mucha remisión normativa. ¿Qué es eso de remisión normativa? Por ejemplo, el decreto anterior, el decreto 734 de 2012, que era como un manual de la contratación pública. El decreto 1082 de 2012 decía cómo se solicitaba la información o establecía cómo se solicitaba la información financiera de una sociedad extranjera.
Acá en el decreto 1082 de 2015 ustedes no van a encontrar esa redacción, sino que el decreto les va a decir la información financiera se solicitará conforme a las normas legales vigentes. Entonces, ¿eso qué significa? Que nos tenemos que remitir al marco normativo. ¿Y cuál es la norma legal vigente en materia de contable en Colombia? La Ley 1314 de 2009. Y así por el estilo hay unas redacciones. Por qué se utilizó esta metodología? Porque el decreto anterior, que era el 734, era un decreto bastante robusto, ¿sí? Pero era bastante robusto porque servía como un manual de contratación, porque traía cada circunstancia en detalle. El decreto 1082, y es válido el ejercicio, ¿para qué repetir lo que ya está en la ley? Es más liviano, pero trae mucha remisión normativa. Por ejemplo, dice la capacidad financiera se presentará conforme a las normas legales vigentes, pero no dice cómo se presenta la capacidad financiera. Dice, por ejemplo, que el proponente debe presentar la información que exige la supersociedad. ¿Y cuál es la información que exige la supersociedad? Entonces me tengo que ir a la norma comercial para saber cuál es la información que exige la supersociedad. ¿Sí? La información otorgada en el extranjero para efectos de la contratación pública se presentará conforme a las normas del país de origen y a las normas legales vigentes. ¿Eso qué significa? Que me tengo que ir al detalle de la norma para poder interpretar el decreto 1082. Entonces, tiene la gran ventaja de tener el resumen de toda la normativa de la contratación pública y la desventaja de no encontrar uno en él el detalle, en este decreto el detalle de cada casuística, de cada situación que se pueda presentar, sino que nos remite a la norma y en ese ejercicio tenemos que devolvernos al marco normativo para poder a veces interpretar algunos temas. Entonces, es muy importante tenerlo en cuenta. Que el decreto es un poco liviano y nos remite mucho a las normas. Hay otro decreto, entonces el decreto 1082 es el decreto reglamentario de la ley 1150 de 2007, es el decreto que resume todos los decretos que existían en materia de contratación pública hasta ese tiempo. El decreto 92 de 2017 es un decreto que reglamenta la contratación pública especial con entidades sin ánimo de lucro. El decreto 342 de 2019 es el decreto que tiene que ver con los documentos tipo, el primer piloto que saca el gobierno nacional con documentos tipo de manera obligatoria. Está contenido en el decreto 342 de 2019, que lo vamos a desarrollar en un curso aparte. El decreto 957 de 2019, que tiene que ver con el tamaño de la empresa, la nueva clasificación empresarial, ¿sí? Tiene que ver con la nueva clasificación empresarial. Otra fuente de apoyo de la contratación pública. Bueno, entonces, lo que hemos hecho aquí es hacer un repaso general de lo que es la normativa de la contratación pública en ese sentido de ubicación. Porque este ejercicio resulta importante para saber cuál es la información que yo voy a presentar al SECOP 2. Entonces, para saber qué tengo que publicar, porque si no, infringe el artículo 209 de la Constitución Política, que tiene que ver con la función pública, y como yo hago parte de un comité evaluador de un equipo de trabajo, me aplica la función pública para saber que existe un marco legal que debo aplicar en los procesos de selección de contratistas que voy a colgar en el SECOP 2, para saber que hay unas normas reglamentarias, ¿sí?, que regulan las diferentes fases de los procesos dependiendo de la modalidad de selección que yo esté utilizando. Sí, que si estoy trabajando con una entidad sin ánimo de lucro y voy a aperturar en el SECOP 2 un proceso del régimen especial, que tengo que tener en cuenta las exigencias del decreto 92 de 2017 y también las exigencias del artículo 355 de la Constitución Política. Entonces, si nosotros vamos a aperturar, por ejemplo, un proceso del régimen especial con entidades sin ánimo de lucro, ¿cuál es la norma que regula ese tema? Entonces,
la norma general del SECOT 2, pero también el artículo 355 de la Constitución Política y el decreto 92 de 2017. Entonces, en ese caso, tengo que atender cuál es la norma que regula ese caso específico. Porque si de repente no tengo claro que este marco normativo es el que aplica para la contratación pública de entidades sin ánimo de lucro del régimen especial, de repente podría estar aplicando normas que tienen que ver con otras modalidades de selección, otros tipos de contratos. Entonces, es muy importante el sentido de ubicación en materia de contratación pública. Bueno, otras fuentes de apoyo de la contratación pública. Tenemos las circulares, así como existen los decretos. Yo les comentaba, el decreto 1082 de 2015 es un decreto liviano. Al ser un decreto liviano, dejó de regular muchos temas, y esos temas se han venido surtiendo con algunas circulares que ha emitido Colombia Compra Eficiente. Hasta la circular única iban 27 circulares, ¿sí? 27 circulares. Hoy en día quedamos con una circular única que lo que hizo fue resumir el contenido de esas 27 circulares. Entonces miren que cada día, cada vez vamos más al detalle. Primero hablamos de una constitución como un marco general, de unas leyes y unos decretos. Y dijimos que dentro del marco constitucional estas normas eran relevantes. Dijimos que dentro del marco legal estas normas son relevantes. Y también hablamos de los decretos reglamentarios y hemos dicho que el decreto 1082, el decreto 92, 342 y 957 son los decretos que regulan en este momento la contratación pública. Pero si nos vamos más al detalle, además de los decretos, hay 27 circulares, ¿sí? Y si nos vamos más al detalle, hay guías, y si nos vamos más al detalle, hay circulares, y si nos vamos más al detalle, hay conceptos jurídicos, y si nos vamos más al detalle, hay resoluciones. Entonces, ese es el sentido de ubicación que les mencionaba cuando iniciamos la charla. Importante en materia de contratación pública tener el sentido de ubicación. Entonces, hagamos un ejercicio aquí práctico. Por ejemplo, ¿cuál es la norma que regula el reporte sobre los contratos, multas y sanciones que deben hacer las entidades estatales dentro de los primeros 15 días de cada mes, y que si no se hace, el líder, el alcalde o el funcionario público tiene responsabilidades administrativas y fiscales? Entonces uno dice, ¿dónde está regulado eso? Bueno, eso es un tema que tiene que ver con la contratación pública, ¿sí? Entonces, primero, de la función pública, debo cumplir publicidad. Segundo, está contenido en la ley 1150, el artículo 6 me dice que la entidad estatal debe reportar mensualmente dentro de los primeros 15 días del mes el reporte sobre contratos, multas y sanciones. Eso dice la norma. Pero la norma no dice cómo se hace. Entonces me voy al decreto. El decreto que dice sobre el reporte de contratos, multas y sanciones, dice que la Superintendencia de Industria y Comercio determinará el esquema gráfico para hacer el reporte sobre los contratos, multas y sanciones, pero no dice cómo se hace. Entonces tengo que seguir buscando cómo se hace. Entonces por acá hay una circular, que es la circular única de la Superintendencia de Industria y Comercio, que me dice cuál es el esquema gráfico del reporte que tengo que hacer al sistema de compra y contratación pública, al sistema electrónico. Y me dice que esa información la tengo que hacer a través de un archivo plano, que es un archivo XML, que debo tener un usuario y contraseña, pero para lograr ese usuario y contraseña tengo que llenar un formulario, y que después que llene ese formulario lo tengo que presentar en la Cámara de Comercio, que la Cámara de Comercio me envía una contraseña, y que con esa contraseña voy a reportar todo lo que tiene que ver con contratos, multas, sanciones, inhabilidades, para poder dar cumplimiento al artículo 209 que tiene la función pública de publicar.
que uno de los requisitos de la función pública es la publicidad. Entonces miren cómo está alineado todo el marco normativo con las funciones. Si nosotros vamos a aperturar un proceso, por ejemplo, de mínima cuantía, un proceso de mínima cuantía, bueno, ¿dónde está la norma que regula la mínima cuantía? Entonces, me voy acá a la ley 1150, que fue modificada por otra norma, y el decreto 1082 me regula todo el proceso de mínima cuantía. Ahorita, después de la pausa, vamos a hacer un ejercicio en el SECOP 2 sobre la mínima cuantía. Mañana vamos a hacer un ejercicio en la plataforma del RUES sobre contratos, multas, sanciones, inhabilidades e integración con el SECOP 2. ¿Cómo se hace la integración con el SECOP 2? Mañana, y así de aquí al sábado vamos a ir haciendo un ejercicio para ir combinando lo teórico con lo práctico. Vamos mirando lo teórico y vamos haciendo ejercicio práctico. Hoy vamos a iniciar con un ejercicio de mínima cuantía. Ahorita, entonces, yo le doy paso al doctor Javier, que me acompaña en la oficina de consultoría, para que hagamos un ejercicio de mínima cuantía en el SECOP. Bueno, el marco normativo es clave, el sentido de ubicación. Créanme que tengo muchos años de estar en contratación pública y no me sé estas normas de memoria de ninguna manera, pero sí he aprendido a utilizar el sentido de ubicación. Si me hablan de una mínima cuantía, ya yo sé que eso está por acá en el decreto 1082, en el capítulo que tiene que ver con los procesos de las modalidades de selección. Entonces me voy al detalle de la mínima cuantía. Y si tengo alguna duda sobre la mínima cuantía, entonces me voy a la circular de Colombia Compra Eficiente. Y si con la duda sobre mínima cuantía, me voy al concepto de Colombia Compra Eficiente, o me voy a una guía y despejo la duda. Por ejemplo, la CA de contratación. ¿Cómo se determina la CA de contratación de un oferente? La ley 80 me dijo que esa función quedaría en cabeza de una norma, ¿sí? Y entonces la CA de contratación está determinada por una ley, que es la ley de infraestructura, ¿sí? Y que esa CA de contratación hoy en día se encuentra en el decreto 1082 de 2015. Entonces, la CA de contratación para el contrato de obra civil está regulado por el decreto 1082 de 2015. Se está hablando mucho de los documentos tipo. Los documentos tipo, ¿dónde surgen los documentos tipo? Aquí desde 2011. Los documentos tipo, muchas veces cuando veo las noticias en televisión, a veces me da risa porque dicen, no, que llegaron los documentos tipo y los documentos tipo van a acabar con la corrupción y con los vestidos, los procesos hechos a la medida. Los documentos tipo existen desde el año 2011. Lo que cambió en la norma es la obligación de utilizar documentos tipo. Pero los documentos tipo existen desde el año 2011. ¿Qué son los documentos tipo? Son unas minutas que el Gobierno Nacional, a través de la Agencia Nacional de Contratación Pública, ha elaborado para facilitar los procesos de selección de contratistas, y que a partir del año 2018, en algunos procesos de selección de contratistas, son de uso obligatorio. Y el que no los use, le aplica la función pública del artículo 209 de la Constitución Política. ¿De qué está haciendo Colombia Compra Eficiente? Está monitoreando el SECOP 2, mirando qué entidades estatales están utilizando documentos tipo donde se requiera o no lo están utilizando, y si no lo están utilizando, compulsan copia enseguida a la Fiscalía General de la Nación para que la Fiscalía dé aplicación al artículo 209. Entonces, eso de los documentos tipo, si estamos hablando de documentos tipo para el contrato de infraestructura, entonces me ubico acá en el decreto 342 de 2019, que tiene que ver con documentos tipo. Bueno, no sé si hasta ahí tenemos alguna inquietud, ingeniero, por parte, no sé si en el chat hay alguna inquietud en lo que vamos, lo que hemos desarrollado. No, profe, hasta ahora en el chat no hay ninguna pregunta.
Ok, listo. Entonces, continuamos. Eh, entonces, aquí como para ir ya resumiendo el porqué de este repaso normativo, ¿sí? Tenemos el marco normativo de la Constitución Política, está conformado por la Constitución, las leyes y los decretos. Estos son artículos claves en la Constitución Pública, pero sobre todo el 209 de la función pública que les mencionaba, el 355 para la contratación pública especial de entidades sin ánimo de lucro. Si voy a aperturar un proceso de selección de contratistas en la modalidad especial de entidades sin ánimo de lucro, no le puedo aplicar las normas de la contratación pública tradicional, me tengo que ir al procedimiento especial. Si yo cojo los documentos de un documento tradicional y los subo al SECOP 2 en la contratación pública de entidades sin ánimo de lucro, desconociendo estas normas, seguramente voy a tener inconvenientes de observaciones de algunos oferentes que seguramente van a manejar muy bien el tema. Entonces es muy importante tener en cuenta el sentido de ubicación. Entonces, el 355 es clave para los procesos especiales de entidades sin ánimo de lucro. Colombia Compra Eficiente ya ha desarrollado inclusive guías, videos relacionados con esta contratación pública especial de entidades sin ánimo de lucro. Entonces, marco legal, principales normas, decretos. Tenemos el decreto 1082, el decreto 92, que regula lo que tiene que ver con las entidades sin ánimo de lucro, el decreto 342 de 2019, documentos tipo, y el decreto 957 de 2019, la nueva clasificación del tamaño de la empresa. ¿Por qué es importante la clasificación del tamaño de la empresa? Porque hay procesos de contratación pública que se limitan a MIPYME, porque hay procesos de contratación pública donde el factor de desempate está determinado por el tamaño de la empresa. Entonces es muy importante saber cómo se clasifica el tamaño de una empresa de acuerdo con esta norma que empezó a aplicar el 2 de enero de 2020. Otras fuentes de apoyo, la contratación pública, entonces como les decía, las circulares de Colombia Compra Eficiente, ¿sí? Las guías de Colombia Compra Eficiente, las circulares de la Superintendencia de Industria y Comercio. ¿Cuál es el papel de la Superintendencia de Industria y Comercio en materia de contratación pública? Es muy importante para las entidades estatales, para los públicos, saber cuáles son esas funciones de la Superintendencia de Industria y Comercio. La Superintendencia de Industria y Comercio determina cómo es el esquema gráfico del formulario de proponente. La Superintendencia de Industria y Comercio determina cómo es el esquema gráfico del certificado del registro único de proponente y del certificado de existencia y representación legal de los oferentes. La Superintendencia de Industria y Comercio determina cómo se deben hacer el reporte de los contratos, multas, sanciones, inhabilidades, ¿sí? De los oferentes en el sistema de compras y contratación pública, ¿sí? La Superintendencia de Industria y Comercio determina la estructura lógica que se debe tener en cuenta para hacer el reporte sobre los contratos, las multas, las sanciones y las inhabilidades de los oferentes. Entonces, la Superintendencia de Industria y Comercio quedó con esas funciones específicas en materia de contratación pública. Las demás funciones se encuentran en cabeza de la Agencia Nacional de Contratación Pública, que es el ente rector de la contratación pública. Y esa función de la Superintendencia de Industria y Comercio, ¿en qué norma está? En el decreto 1082 de 2015, que determina que la Superintendencia de Industria y Comercio determinará el esquema gráfico de los reportes de contratos, multas, sanciones, inhabilidades al SECOP, al RUES, y que luego son, digamos, integrados al SECOP. Eso es algo, un proceso que ustedes no ven porque se hace internamente entre los servidores de Confecámara y de Colombia Compra Eficiente. Lo que hace el SECOP es jalonar la información que está en el RUES relacionada con el registro único de proponente. Pero el reporte, la estructura para subir esa información allá al RUES, que es una obligación de la entidad estatal, está determinada por la Superintendencia de Industria y Comercio. Y por supuesto los conceptos jurídicos de Colombia Compra Eficiente.
Bueno, en cuanto a la tipología contractual, dentro del SECOP nosotros vamos a encontrar, y de la contratación pública en general, obra civil, contrato de consultoría, de prestación de servicios, de proveedurías, encargos fiduciarios, contratos civiles y contratos comerciales, como por ejemplo el contrato del local comercial que mencionábamos, las asociaciones público-privadas, las asociaciones especiales con entidades sin ánimo de lucro y otros donde el Estado sea sujeto de contratación. Las modalidades de selección están consagradas de manera expresa en el decreto 1082 de 2015 y la ley 1150 de 2007. El artículo 2 de la ley 1150 de 2007 determina cuáles son las modalidades de selección y el decreto 1082 de 2015 determina el paso a paso de las diferentes modalidades de selección. Entonces, si nosotros vamos a subir un proceso de selección abreviada, un proceso de licitación pública, ¿sí? La licitación pública se va a subir el SECOP 2 de manera transaccional desde que inicia hasta que termina el proceso, siguiendo los lineamientos que establecen la ley 1150 de 2007, artículo 2, el decreto 1082 de 2015 y las guías de Colombia Compra Eficiente para lo que es una licitación pública. Ahora bien, si es una licitación pública de infraestructura de transporte, entonces voy a seguir los postulados de la ley 1150, de la ley 80, ley 1882 que maneja la infraestructura, y ahí entonces tengo que tener en cuenta los documentos tipos establecidos en el decreto 342 de 2019, ¿sí? 342 de 2019 y el decreto 957 para el tema del tamaño de la empresa. Entonces, la dinámica, lo que les comentaba al principio de la charla, hay que tener mucho sentido de ubicación para nosotros podernos mover en este laberinto que a veces resulta siendo la contratación pública. Y es clave entonces el sentido de ubicación. El decreto, la ley 1150 y el decreto 1082 establecen estas 5 modalidades de contratación: licitación pública, selección abreviada, contratación directa, concurso de mérito y mínima cuantía. Aquí la rueda está inventada. Ya Colombia Compra Eficiente nos tiene las guías, los modelos para una licitación pública, la selección abreviada, la contratación directa, el concurso de mérito, la mínima cuantía. Lo que tenemos que hacer es seguir el ordenamiento jurídico en las guías, en los modelos, en las minutas, seguir el paso a paso que tenemos en el material didáctico que muy bien ha desarrollado Colombia Compra Eficiente, el paso a paso de cada uno de los procesos de selección que vamos a ver allá en la plataforma para cada una de las modalidades. Entonces, el marco normativo lo tenemos ahí. Luego vendría lo que es la parte práctica. Entonces, hoy vamos a iniciar un ejercicio práctico en SECOP, como para ir combinando lo que les decía, la parte teórica con la parte práctica. Vamos a simular un proceso de mínima cuantía después de la pausa. Entonces, las modalidades de selección son la licitación pública, la selección abreviada, la contratación directa, el concurso de mérito, la mínima cuantía y la contratación pública especial con entidades sin ánimo de lucro. Bueno, el sistema electrónico de la contratación pública en Colombia está integrada por estas 3 plataformas. El RUES, ¿sí? Mañana vamos a iniciar nuestra sesión con un ejercicio práctico en el RUES, ¿sí?
el SECOP 1 y el SECOP 2. Es muy importante distinguir la funcionalidad de cada una de estas plataformas, ¿sí? Resulta muy importante distinguir la funcionalidad de cada una de estas plataformas y la función que tienen cada una de estas plataformas en el sistema electrónico de la contratación pública. Entonces, el sistema electrónico de la contratación pública en Colombia está integrado por el RUES, por el SECOP 1 y el SECOP 2. ¿Qué es el RUES? Traduce Registro Único Empresarial y Social. El RUES lo que hace es integrar 57 cámaras de comercio y cada cámara de comercio recibe información de los oferentes. Actualmente existen 3 millones de empresas en Colombia, de las cuales 1.700.000 son personas naturales y 1.300.000 son personas jurídicas. Esa información de ese universo, muchas contratan con el Estado. Entonces, ¿cuál es la función del RUE en materia de contratación pública? ¿Cuál es la función del RUE en el sistema electrónico de la contratación pública? En el RUE vamos a encontrar información de los oferentes con su actividad contractual, contratos, multas, sanciones, inhabilidades. En el RUE vamos a encontrar información relativa a la capacidad jurídica de los oferentes que contratan con el Estado. Ustedes como funcionarios públicos pueden entrar al RUE y verificar esa información. En el RUE van a encontrar los expedientes de las sociedades también. En el RUE van a encontrar información en tiempo real si el contratista está sancionado. La mayoría de los procesos dicen presentar certificado de existencia y representación legal y registro único de proponente con vigencia de 30 días. Ustedes como funcionarios públicos, 209 de la Constitución Política, no se pueden quedar con ese certificado. ¿Por qué? Porque de repente les pueden estar presentando un certificado falso. De repente el representante en las cámaras de comercio, por ejemplo, trabaja en los registros en 24 horas. En la mañana puede haber un representante legal y en la tarde puede haber otro representante legal. En la mañana una sociedad puede tener una inhabilidad y en la tarde puede tener 0 inhabilidades. Entonces el comité evaluador tiene una responsabilidad muy grande en el artículo 209 y esta herramienta resulta muy importante para verificar las condiciones habilitantes en tiempo real del oferente. Es decir, al momento de la adjudicación, ustedes tienen que entrar a esta plataforma y hacer unas verificaciones. Que en ese momento que yo vaya a adjudicar no haya una inhabilidad, porque la inhabilidad es en línea. Las inhabilidades que reportan las entidades estatales son en línea. Entonces es muy importante esta plataforma. Mañana vamos a iniciar nuestra sesión con un ejercicio práctico del RUE. ¿Cómo ustedes desde la administración pueden optimizar el uso de esta herramienta para integrar lo que es el sistema electrónico de la contratación pública y el SECOP? Bueno, entonces, ¿qué es el RUE? El Registro Único Empresarial y Social, que integra información sobre contratos, multas, sanciones, inhabilidades de los oferentes y que además integra información de lo que es la capacidad jurídica, financiera, organizacional y la clasificación de los oferentes. En síntesis, contiene información de los oferentes. ¿Qué es el SECOP 1? Es una plataforma repositoria donde se muestran los procesos de contratación pública publicados en la medida en que se van desarrollando de manera física. Es decir, por eso es que ustedes encuentran una vista de lo que es un proceso de contratación pública bajo el SECOP 1. La vista que vamos a encontrar en el SECOP 2 es diferente. Entonces, el SECOP 1 es una plataforma repositoria de publicidad de los procesos de contratación pública. Acá en el RUE vamos a encontrar información de los oferentes y en el SECOP 1 vamos a encontrar información de los procesos, desde que inician hasta que terminan, pero en la forma tradicional o física y que se van a ir publicando cada 3 días. Por eso es que ustedes ven unas carpeticas y no ven la trazabilidad del proceso, sino carpetas, porque el proceso se va surtiendo y se va publicando.
Y el SECOP 2, por su parte, es una plataforma transaccional, donde los usuarios que son la entidad compradora y la entidad compradora y la entidad proveedora tienen un usuario y contraseña. Ayer me estaban consultando de la Cámara de Comercio de Cali, un caso que tenían, iban a inscribir un proponente y el abogado iba a devolver al proponente porque el proponente eh, no presentó la certificación, no presentó la copia del contrato firmada porque era un contrato del SECOP 2. Entonces yo le decía al funcionario, no le puedes pedir firma autógrafa a un contrato del SECOP 2 porque el SECOP 2 los contratos se firman de manera electrónica. ¿Cómo se firman los contratos en el SECOP 1? Con firma autógrafa, es decir, yo imprimo el contrato, firmo el contrato, escaneo el contrato y subo el contrato. En el SECOP 2 ese procedimiento no se surte, la firma es electrónica, es decir, que con el usuario y contraseña nosotros estamos firmando el contrato, por lo tanto no hay firma autógrafa en el SECOP 2. Es muy importante distinguir entre RUES, SECOP 1 y SECOP 2. RUES contiene información del oferente, del contratista, capacidad jurídica, financiera, organizacional, técnica, clasificación, todos esos temas que vamos a ver. En el SECOP 2 es una plataforma repositoria de publicidad donde se va guardando toda la información de un proceso que se hace en la forma física o manual. Y el SECOP 2 es una plataforma transaccional donde el proceso de contratación pública se lleva de manera electrónica y donde el comprador y el proveedor actúan a través de un usuario y contraseña y que ese usuario y contraseña determinan lo que es la firma electrónica de cada uno de los pasos del contrato, ¿sí? De esta manera, esto es lo que integra el sistema de compra y contratación pública. Entonces, ¿cómo se ve un proceso en el SECOP 1? Les voy a mostrar cómo es la vista de un proceso en el SECOP 1. Así se ve un proceso en el SECOP 1. Arranca el proceso con el aviso de convocatoria. Siempre vamos a ver el paso a paso con unos PDF. Ahorita después del café vamos a hacer un ejercicio en SECOP 2 y ustedes verán la diferencia. Esto es un proceso en el SECOP 1 donde arranca con el aviso de la convocatoria y se va dando el estudio económico, el estudio de documentos previos, el pliego de condiciones, el contrato de licitación, los anexos y los pliegos, el primer aviso de convocatoria, el segundo aviso de convocatoria. Y en la medida que se va surtiendo el proceso, se van subiendo las carpetas. Esta es la vista del SECOP 2, ¿sí? Pero esta es la vista del SECOP 1, pero la vista del SECOP 2 es totalmente diferente. Entonces, miren, ¿por qué el SECOP 1 se ve así? Porque es una plataforma. Quiere decir que el SECOP 2, el proceso en el SECOP 2 no lo vamos a ver así por carpeta, sino que vamos a ver la trazabilidad del proceso. Ahora veamos una consulta en el SECOP 2. Entonces aquí tenemos SECOP 2, SECOP 1. Bueno, aquí hay un anuncio de nuevos cambios. Entonces, hagamos aquí una búsqueda, por ejemplo, de un proceso.
si nos vamos acá al detalle de este proceso, este que está más adelantado, esta es la vista, miren, la vista en el SECOP 2 es diferente. Lo que teníamos acá, esto es SECOP 1 y esto es SECOP 2. SECOP 1, miren, es un repositorio de carpeta donde se va publicando el proceso en la medida en que se va surtiendo. Mientras que en el SECOP 2 vamos a encontrar la trazabilidad del proceso, información del proceso, departamento administrativo, datos del contrato, ¿sí? La identificación, el cronograma. Miren cómo está el cronograma aquí mismo, la trazabilidad del cronograma. Mientras que en el SECOP 1 lo que vamos a encontrar es un archivo, ¿sí? Por aquí debe haber algo que diga cronograma, ¿sí? Entonces, es diferente. Es muy importante establecer la diferencia entre SECOP 1 y SECOP 2. SECOP 1 es una plataforma repositoria donde se va colgando la información de un proceso físico en la medida que se va desarrollando, mientras que el SECOP 2 es una plataforma transaccional donde se va desarrollando el proceso con un usuario y contraseña que determinan la firma de cada una de las actuaciones, que en el SECOP 1 hay firma autógrafa, en el SECOP 2 hay firma electrónica. El sistema electrónico de la contratación pública y las normas sobre la contratación pública en Colombia, sobre el comercio electrónico, establecen que los documentos se pueden firmar electrónico de dos maneras, con firma digital o firma electrónica. La firma digital es un código certificado por una entidad certificadora como 472 Certicámara, o la firma electrónica a través de un usuario y contraseña. Entonces, cuando nosotros vamos a un cajero de un banco y sacamos dinero, el banco no nos pide ningún documento firmado en físico, con firma autógrafa, porque se entiende que estamos suscribiendo de manera electrónica con ese usuario y contraseña que nos dio el banco. Lo mismo pasa acá en el SECOP 2. Tenemos un usuario y contraseña, ¿sí? Y con ese usuario y contraseña nosotros aceptamos el contrato, subimos los anexos del contrato, subimos la póliza del contrato, suscribimos el contrato, aceptamos el contrato, pero no imprimimos documentos ni le colocamos firma autógrafa, porque para eso es la firma electrónica. Bueno, entonces quería mostrarles así rapidito, de manera general, la vista de lo que es un proceso en SECOP 1, que es esta, y la vista de lo que es un proceso en el SECOP 2, que es esta. Plataforma transaccional, miren que es diferente, ustedes van viendo todo el cronograma del proceso y las diferentes fases que se van surtiendo del proceso. Bueno, entonces, ahorita vamos a hacer una pausa de unos 10 minuticos y retomamos a las 10 y cuarto, 10 y 20. Vamos a retomar ya con un ejercicio práctico de mínima cuantía en SECOP 2 para que ustedes ya empiecen a mirar la plataforma. Entiendo que algunos ya tienen mucha experiencia en SECOP 2, otros están iniciando. Vamos a hacerla desde cero para que los que no estén tan adelantados en el proceso y conozcan el proceso desde cero, desde el usuario, la creación del usuario y todo. De manera que el ejercicio sirva para todos. Entonces nos vamos ahorita a una pausa de 10 minuticos y retomamos por ahí en 10 minutos con un ejercicio práctico de mínima cuantía en esta plataforma del SECOP 2. Ingeniero.